Bienvenidos al canal de Noticias Diarias. La tensión en la guerra ruso-ucraniana es imparable. Han pasado 10 meses en la guerra que comenzó con la invasión de Rusia. En la guerra ruso-ucraniana, la mayoría de los asentamientos quedaron inutilizables. Más de 200.000 personas perdieron la vida y casi 300.000 resultaron heridas. El curso de la guerra se concentra en Bakhmut y la ciudad de Luhansk y las luchas frontales continúan ferozmente. El gobernador de Luhansk dijo en el telegrama que los soldados de nacionalidad rusa están huyendo de la ciudad ocupada de Kremina, incluso. La inteligencia británica informó que Rusia probablemente haría que mantener la línea del frente cerca de Kremina fuera una prioridad dada la importancia de esta área para el apoyo logístico a sus tropas en Donbass. La creciente presión de las tropas ucranianas obliga a los soldados rusos a fortalecer aún más la región del Kremina. En particular, Ucrania está luchando seriamente para recuperar la región de Kremina. Kremina se había vuelto relativamente vulnerable después de que las Fuerzas Armadas de Ucrania avanzaran hacia el oeste sobre la ciudad de Lyman en octubre. Rusia ha construido nuevas y extensas defensas para mantener la región bajo control y probablemente priorizará mantener esta línea. Esta línea es muy importante desde el punto de vista logístico para el frente de Donbass de Rusia. Rusia desplegará aquí su concentración militar para esta región de importancia logística. La inteligencia británica, por otro lado, afirmó que el factor clave que limitaba el potencial ofensivo del ejército ruso en suelo ucraniano era la falta de municiones. Por otro lado, tras el colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, por primera vez, Rusia vive un largo periodo de guerra, en el que se enfrenta directamente a Occidente. Tanto es así que no parece posible comparar los efectos de la guerra de Ucrania con las guerras de Chechenia de los años 90 o la guerra de Georgia en 2009. Mientras su país enfrenta uno de los mayores desafíos de los últimos tiempos, el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció los pasos a seguir al determinar una nueva hoja de ruta para mejorar su capacidad militar en una reunión con altos líderes militares rusos. En consecuencia, se discutieron los detalles de la estrategia de guerra que Rusia seguirá en 2023 y qué hacer para lograr los objetivos establecidos en la guerra en curso en Ucrania. El líder ruso describe la guerra en curso en Ucrania como una operación especial. No acepta que haya un estado de guerra total con Ucrania. También expresa con frecuencia que lo que se hizo en Ucrania por su país se ha convertido en una guerra de destino. El líder ruso compara la guerra de Ucrania con las guerras de la historia rusa, a saber, la guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que se consideran entre las más importantes para Rusia. Al mencionar que la OTAN ha movilizado todos sus medios en la guerra de Ucrania, Putin una vez más enfatizó su determinación de ganar la guerra. De hecho, Rusia, que es rica en petróleo y gas natural, se ha preocupado por desarrollar relaciones equilibradas con Europa durante mucho tiempo. Sin embargo, la guerra de Ucrania está lejos de crear una grieta tanto en Europa como en la OTAN. Aunque es difícil hablar de una unión definitiva, la tesis de que los ataques rusos causarían problemas entre los países europeos, especialmente dependientes del gas ruso, y Estados Unidos, se vino abajo al comienzo de la guerra. Además de Estados Unidos e Inglaterra, Francia y Alemania siguen dando pasos contra Rusia. Rusia, por el contrario, corre el peligro de convertirse en un país aislado del mundo. Según información obtenida de las agencias de noticias, Rusia ve el tema de Ucrania no solo como un problema regional, sino como parte de la lucha por la existencia en el sistema internacional. Si bien el Kremlin está luchando no solo con Ucrania, sino también con los partidarios de Ucrania en Occidente, se calcula que si Ucrania tropieza, el régimen de Rusia también estará en peligro. Si bien se subraya que el Kremlin puede haber trazado una hoja de ruta para evitar perder la guerra Rusia-Ucrania a toda costa, desencadena un proceso en el que Rusia aumentará el costo de la guerra para ambos bandos al reforzar las tropas en Ucrania. Se publicaron decenas de noticias e imágenes en la opinión pública internacional de que el ejército ruso sufrió escasez logística y de suministros en la guerra de Ucrania. Putin también se refirió a este tema en su discurso. Equipo de primeros auxilios, alimentos, uniformes, zapatos, artículos de sombrerería, chalecos antibalas, todo debe ser moderno y de alta calidad. No hay restricciones en el presupuesto. El gobierno da todo lo que quiere el ejército. Por otro lado, otro de los temas que llamó la atención el líder ruso en su discurso fue el de las armas nucleares y los misiles.
Al enfatizar la importancia de apoyar la actividad militar del ejército y las fuerzas aliadas en la nueva estrategia, Putin subrayó la determinación de su país de desarrollar un arsenal nuclear y establecer el principio de equilibrio de la disuasión nuclear, con las siguientes palabras: el equilibrio de la disuasión nuclear es la base de la estabilidad en el mundo. Putin también habló de la nueva etapa en el suministro de las unidades del ejército ruso con un moderno arsenal de misiles de modelos extraordinarios. Al señalar que el ejército ha comenzado a proporcionar capacidades avanzadas de misiles, Putin anunció que los sistemas de misiles Armat de nueva generación se pondrán en servicio en un futuro próximo. Señalando que, según sus propias palabras, los misiles Zircon, únicos en el mundo, serán desplegados el próximo mes. Putin utilizó las siguientes declaraciones, refiriéndose a Occidente. El objetivo principal de nuestro enemigo estratégico es dividir a Rusia y destruir el poder ruso. Rusia trató de ser parte del mundo que describieron como civilizado. Pero nadie nos espera allí. El grupo de expertos, que también sirve al Departamento de Defensa de Estados Unidos, publicó un informe que explica la estrategia de Estados Unidos para confrontar a Rusia. A pesar de que la parte estadounidense llama a dialogar con Moscú, Washington no pretende congelar el conflicto, sino agravarlo. Según los analistas de RAND, la principal tarea de los Estados Unidos es castigar y controlar a la Federación Rusa. Se argumentó que Estados Unidos tiene la intención de hacer esto para que Rusia no tenga motivos para usar armas nucleares y no haya un conflicto directo y una guerra entre Rusia y la OTAN. El Kremlin ha anunciado los principales términos del plan de paz para Ucrania. El vocero del Kremlin dijo que el plan de Ucrania, que no tiene en cuenta las realidades de hoy con respecto a la adhesión de las 4 regiones a Rusia, no puede ser un plan de paz. El Kremlin reiteró que no se retiraría de las 4 regiones que anexó, al tiempo que rechazó el plan de paz de 10 puntos del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky con el argumento de que no tenía en cuenta las realidades actuales. En septiembre, Moscú anunció que las regiones de Luhansk, Donetsk, Kherson y Zaporizhia se unieron a Rusia con un referéndum condenado y no reconocido por Ucrania y los países occidentales. 4 nuevas regiones, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, y las regiones de Kherson y Zaporozhye fueron declaradas parte de la Federación Rusa el 30 de septiembre. Zelensky quiere que se celebre una cumbre mundial con la participación de líderes mundiales para discutir el plan de paz de 10 puntos que anunció en noviembre. Este plan exige la retirada de Rusia de todas las áreas que la comunidad internacional considera territorio ucraniano, incluida Crimea, que anexó en 2014. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, rechazó las acusaciones de que Rusia tuvo un efecto devastador en las tensiones entre Kosovo y Serbia y dijo: apoyamos a Belgrado en las medidas adoptadas. Hablando con periodistas en la capital, Moscú, Peskov hizo evaluaciones sobre la creciente tensión entre Serbia y Kosovo. Al afirmar que no aceptan las acusaciones contra Rusia de la región con respecto a la tensión, Peskov dijo que Serbia es un país soberano y es incorrecto llamar a la influencia destructiva de Rusia allí. Serbia, naturalmente, protege los derechos de los serbios que viven juntos en condiciones difíciles y reacciona con dureza cuando se violan estos derechos. Gracias por mirarnos.